¿Qué tal, estimadas amigas y amigos? Es como siempre un gusto saludarlos y también un placer recibirlos en este su canal de Abolaulex, abogado de impuestos. ¿Por qué es tan caro el precio de la gasolina en México? Esta es la gran interrogante en la mayoría de los mexicanos. ¿Por qué a pesar de múltiples y constantes promesas de campañas, de políticos, de presidentes, de gobiernos, de que ahora sí con ellos va a ser diferente, que a diferencia de sus antecesores, sí van a lograr reducir de una manera significativa y casi milagrosa el precio de la gasolina? Y sin embargo, vemos que esto jamás sucede. Al contrario, el precio sigue aumentando y aumentando. Y la pregunta que nos hacemos es que, bueno, simplemente basta con mirar a nuestro vecino del norte, Estados Unidos, en donde vemos que el precio de la gasolina sí puede llegar a estar muy alto como actualmente. Sin embargo, suele bajar y puede quedarse en un precio estable. Y aquí en México, pues es al contrario, siempre lo vemos ascendiendo. Entonces, en este video te voy a revelar lo que pues es un secreto a voces, en el sentido de que te vas a sorprender de que casi la mitad del precio que pagamos por gasolina en México son impuestos. Entonces, esto es una fuente inagotable de recursos públicos, de impuestos que se van a las arcas públicas del gobierno. Entonces, prácticamente resulta imposible que un gobierno quiera renunciar a esta fuente de recaudación tan impresionante. Aquí te voy a mostrar números en donde te vas a quedar sorprendido y el por qué entonces los políticos a la hora de que llegan al gobierno, pues les resulta básica y prácticamente imposible renunciar a esta fuente constante y abundante de dinero. Y entonces, para empezar a explicar y a entender el porqué de este costo tan elevado de la gasolina en México, vamos a partir de un ejemplo básico en donde supondremos que una persona va a poner 500 pesos de gasolina en su vehículo. Aquí, como lo mostramos en el ejemplo, en este billete, vemos cómo se distribuirían estas cantidades. Entonces, estos 500 pesos se encontrarían integrados básicamente. 350 son el precio base, el costo de la gasolina, y ahí vamos a agregar nosotros la cuota del IEPS, que vienen a corresponder a 112 pesos, pero también se suman 38 pesos que corresponden al IVA. Aquí vemos más o menos esta distribución para que veas, ya vayas empezando a comprender lo elevado de los impuestos por conceptos de gasolina. Y aquí mostramos también un cuadro comparativo en donde vemos los precios, más o menos el costo de la gasolina actual a la fecha en que estoy grabando este video por litro, tomando como referencia la gasolina regular y la premium. Entonces, en el caso de la regular, tenemos que el costo serían 13 pesos con 70 centavos. Ahí se le van a sumar 6 pesos con 70 centavos y es aquí en donde vamos a encontrar la primer trampa, porque para calcular el IVA, no creas que ellos van a partir el gobierno a calcularlo sobre los 13 pesos con 70 centavos. No, van a sumarlo ya junto con el IEPS. Entonces, a este subtotal, que serían 20 pesos con 40 centavos, le van a aplicar la tasa del 16% del IVA, que va a corresponder a 3 pesos con 26 centavos. Entonces, en el caso de la gasolina regular, tendríamos un precio de 23 pesos con 66 centavos, que fíjate, nada más de impuestos viene a ser el 42%, esto del precio de la gasolina regular. En el caso de la gasolina premium es menor el porcentaje porque obviamente es más cara la gasolina premium, pero ya te vas dando cuenta lo costoso que sale en números de impuestos. Entonces,
Y como te menciono, lo tramposo aquí es que debería ser el 16% sobre los 13.70, pero no, se suma un impuesto que es el IEPS, que ambos son impuestos federales. Estos son recaudados por el gobierno, son recaudados por el SAT. Se supone que van a las arcas públicas para destinarse al gasto público. Aquí lo vemos nosotros con un ejemplo gráfico para que te des cuenta lo abundante, lo copioso que son los impuestos en el costo de la gasolina. Ahora bien, vamos aquí a analizar una interrogante que con toda seguridad se podrán estar haciendo en el sentido de que, ¿qué acaso en México no está prohibida la doble imposición, la doble tributación, que no es algo que prohíbe la Constitución? Pues sí, en teoría y en algunas sentencias y en algunas jurisprudencias, pero en estos mismos criterios y en estas mismas jurisprudencias se ha establecido que en el caso de las gasolinas, el que se impongan dos impuestos federales como lo es el IEPS y es el IVA, esto no se considera una doble tributación, una doble imposición, puesto que supuestamente uno y otro tienen finalidades diferentes. Esto es muy cuestionable. De hecho, hay argumentos muy fuertes en el sentido de que sí es una violación constitucional, pero aquí, como te estoy mencionando, que ya te estás dando cuenta, el botín es tan suculento, es tanto dinero que difícilmente van a querer darle la razón al contribuyente, a nosotros, a los afectados que pagamos una cantidad exorbitante de impuestos y quitarle esta fuente de financiamiento tan fuerte al gobierno. Entonces, esta es una cuestión de seguridad nacional, es una cuestión que ni siquiera está a discusión que se pueda modificar. Y más ahora que tenemos nosotros que el Poder Judicial, pues es electo por voto popular, que básicamente ya se les convierte en políticos y ahora sí, pues responden a intereses. Entonces, olvídate, esta situación jamás se va a discutir. También otra de las interrogantes que suelen surgir, bueno, pero ¿por qué entonces es más barato el precio de la gasolina en Estados Unidos? ¿Por qué allá sí logra bajar el precio de los combustibles? Entonces aquí te voy a mencionar a grandes rasgos los aspectos fundamentales y comparativos del por qué pues allá es más barata la gasolina. Entonces, bueno, en el tema de impuestos, como ya viste, son bastante elevados en México. En Estados Unidos los impuestos que se aplican a las gasolinas son más bajos. También en cuanto a la estructura fiscal, como ya te lo mencioné, aquí de una manera tramposa se aplica el IVA sobre el precio y el IEPS, lo cual es indebido, es incorrecto, es un abuso. Allá los impuestos que se llegan a aplicar no son federales, son los estados quienes determinan cuáles impuestos se van a aplicar y puede haber diferentes estímulos y modificaciones. Ahora bien, vayamos al tema de producción. México, si bien es cierto, es productor de petróleo, pero refina muy poco, a pesar de que supuestamente ya hay varias refinerías trabajando, pues tenemos esta super refinería que de tanto se ha hablado y tanto se ha prometido que es Dos Bocas, pero pues no hemos visto en realidad los resultados, a diferencia de Estados Unidos, en donde hay una producción masiva y una refinación masiva. Entonces, esto le ayuda a los Estados Unidos a reducir sus costos al controlar todo el proceso. Ahora bien, como ya te mencioné, la refinación en México es muy limitada. En Estados Unidos es amplísima y eficiente. México tiene un gran problema y que también aquí ya se convirtió en una mafia gigantesca, que México importa gasolina ya procesada, lo cual lo hace más cara. Y aquí, pues ya tú sabrás, no es tampoco la intención de entrar en este debate, pues nos encontramos con esto del huachicol fiscal que tanto dinero dejó a gobierno, ya sabemos a quiénes, pero no entremos en estas controversias. Hablemos en cuanto a las importaciones. México depende altamente de la importación de gasolina, mientras que Estados Unidos es muy baja la dependencia. Ellos son autosuficientes en el tema de las gasolinas, tienen grandes refinerías, son de los principales productores a nivel mundial. Entonces, por eso, pues, ellos no tienen ese problema. También
el tipo de cambio, vamos a ver cómo te afecta el tema del superprecio, porque el tipo de cambio sí afecta el precio, mientras que en Estados Unidos eso no tiene que ver absolutamente nada. Aquí tenemos que si el precio baja, si tenemos un superpeso, bueno, esto eleva el costo de la gasolina para que no te cuenten, no te vayas con ese canto de la sirena. México tenemos que entonces básicamente utiliza la gasolina como una fuente clave de ingresos. Ahora bien, en cuanto al mercado, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos que al ser obviamente una economía totalmente capitalista, de un mercado abierto y de que no existe un monopolio del petróleo como lo existe en México, que es Pemex, que incluso se volvió a cerrar a la inversión privada, a lo que se pretendía hacer, permitir más empresas privadas participando en el mercado de la gasolina. Bueno, tenemos que eso impactó, mientras en Estados Unidos hay mucha competencia, en México hay muy poca competencia y esto también afecta al precio. Entre mayor competencia haya, pues mayor pelea hay por los mejores precios. Ahora bien, en cuanto a la logística de distribución, México es muy deficiente en ese sentido, mientras que Estados Unidos tiene una infraestructura súper, ultra desarrollada, lo cual se traduce en costos de distribución más bajos. Y aquí te muestro un gráfico nada más para reiterar lo que decía al inicio del video, que esta es una fuente tan impresionante, tan inagotable, tan tentadora, de que difícilmente los gobiernos van a querer renunciar a ella por más promesas que hagan. Fíjate nada más, este es un estimado en miles de millones de pesos. Estas cifras las puedes encontrar tú reflejadas en la ley de ingresos de la federación. Entonces, para que veas la proporción que representa el IEPS por recaudación principalmente de gasolina. Pues tú crees que con estas cantidades, estos montos, el gobierno vaya a querer renunciar de ninguna manera. Eso jamás va a pasar. Es una fuente, como te digo, de allegarse de recursos públicos constante, sonante, inagotable. Entonces, de ahí jamás vamos a ver que pueda haber alguna ayuda en ese sentido. Sin embargo, bueno, aquí te estoy mostrando en pantalla lo que se conocen como los famosos estímulos fiscales al IEPS, a las gasolinas, que constantemente lo están publicando en el diario oficial de la Federación. De hecho, el 26 de marzo del año 2026 se publicó el más reciente. Y bueno, pues el gobierno siempre anuncia, ¿no? Que bueno, pues voy a ayudar a los mexicanos estableciendo un estímulo fiscal a las gasolinas. Pero bueno, este estímulo fiscal en realidad se aplica solo al IEPS, no lo aplican relacionado con el IVA. Y esto es para, bueno, bajar un poco la cuota, el monto de este impuesto para que obviamente la gasolina no sea tan cara. Y a esto lo tienen que hacer cuando estamos en un contexto como el actual, en donde el precio de la gasolina está subiendo pues de una manera desproporcionada. Por ejemplo, ahorita por el tema de la guerra con Irán, en donde se ha disparado el precio del petróleo. Entonces, estos estímulos son para esos, porque si no lo aplicaran, simplemente la gasolina estaría más cara de lo que aún está. Entonces, la idea principal es que, bueno, esto se puede considerar como una especie solamente de aspirina, pero que de ninguna manera soluciona, alivia de manera constante y permanente el problema de el costo tan elevado de la gasolina, porque estos estímulos son temporales. ¿Y cómo funciona? Bueno, al IEPS se le aplica este estímulo de manera temporal y hay una disminución. Supongamos que el IEPS es de 5.5 pesos con 15 centavos, se aplica un estímulo de 1 de $1.54 y pagarías 3 pesos con 61 centavos. Y aplicaría a, bueno, diferentes tipos de combustibles, que es la gasolina regular, la premium y el diésel. Entonces, bueno, evita aumentos fuertes, pero pues al final de cuentas no genera que se disminuya el precio del petróleo. Entonces, como conclusión, podemos decir que este estímulo no hace barata a la gasolina, sino simplemente hace que sea más cara. Entonces, pues bueno, básicamente esto es lo que les quise compartir en este video para, bueno, de una manera general que ustedes se dieran cuenta
del por qué lo elevado del costo de la gasolina. Y sí, sí es culpa del gobierno. El gobierno quiere mantenerlo así. Es algo, como te digo, que es difícil que quieran renunciar porque es muchísimos cientos de miles de millones de pesos en recaudación por estos conceptos de IEPS y de IVA que pues ningún gobierno, por más y con buenas intenciones que llegue, va a lograr disminuir estos precios. Pero bueno, me gustaría como siempre saber tus comentarios, qué piensas al respecto. Déjanoslos ahí en la sección de comentarios y esperemos que este video pues te haya resultado ilustrativo.